¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver transporte vesicular. El video pasado hablamos de membrana celular y les dije que vamos a hablar ahora de organelos, pero prefiero empezar con este tema para ir entendiendo un poquito más todos los organelos que siguen, ¿sale? Y entender mejor su función. Entonces, empecemos con este tema que es transporte vesicular. Entonces, ¿qué es el transporte vesicular? Pues su nombre lo dice, es el transporte de ciertas moléculas a través de vesículas tanto hacia el interior de la célula como desde el interior de la célula hacia afuera de la misma, ¿sale? Es eso básicamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El primero es mantener la integridad de la membrana. Más adelante lo vamos a entender. Y el segundo, pues, lo más lógico o lo más obvio, es el transporte de moléculas. Vamos a ver que estos procesos son consecuentes, es decir, que de cierto modo uno hace que suceda el otro, ¿vale? Vamos a hablar de brotación vesicular. ¿Qué es esto? Pues básicamente, como su nombre lo dice, es el proceso de cómo se generan estas vesículas. ¿Cómo se le hace para que esta membrana que vemos aquí, plana, por decirlo de algún modo, se vuelva una esfera? ¿Sale? Vamos a ver también de la fusión de membranas, es decir, a dónde se dirigen estas vesículas. Y por último, de los tipos de transporte vesicular. ¿Sale? Y bueno, empecemos. De los tipos de transporte vesicular vamos a tener a la endocitosis y la exocitosis. Endo hace referencia hacia adentro y exo hacia afuera. Entonces, básicamente, endocitosis es el proceso del transporte hacia adentro. Y exocitosis, lo contrario, hacia afuera. De la endocitosis vamos a tener tres tipos. Pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. ¿Sale? Ahora, pues básicamente para hacer un mini resumen de lo que acabamos de decir, pues es esto, ¿no? Dijimos que era el transporte vesicular un proceso consecuente, es decir, que tanto el transporte de moléculas provoca o hace que se mantenga la integridad de membrana, como este proceso de mantener la integridad de la membrana, pues ayuda al transporte de moléculas. Entonces, ¿cómo lo hace? Una vez que se genera esta vesícula, vemos cómo la membrana celular pues forma la misma vesícula y en algún punto se desprende. Entonces es como si le quitáramos un pedazo de esta membrana celular total. Si seguimos en el proceso, vemos cómo ahora esta vesícula va a salir, ¿sale? Y de cierto modo vamos a recuperar este pedazo que le quitamos aquí y lo vamos a otra vez a adherir. Y aquí pues retomamos el concepto de fusión de membranas. Vemos como una membrana que es independiente se va a acercar a la membrana celular total, por decirlo de algún modo, y se va a fusionar, dejando salir su contenido y la membrana celular que de la vesícula va a formar parte de la membrana celular. ¿Sale? Ahora sí, empecemos. Vamos a hablar de pinocitosis. Pinos hace referencia a beber. Entonces, básicamente es el proceso por el que la célula bebe, más o menos. Entonces, vamos a hablar de que la pinocitosis es un proceso inespecífico. ¿Por qué? Porque sí, está metiendo agua, pero no solo está metiendo agua, también está metiendo iones pequeños, por ejemplo. Es decir, no solo mete un tipo de moléculas, mete distintos tipos de moléculas. ¿Sale? ¿Qué característica deben tener estas moléculas? Deben ser pequeñas, con un diámetro menor de 150 nanómetros. No le pongan tanta atención a las cantidades porque pues, varían dependiendo del libro que se consulte. La pinocitosis es un proceso constitutivo. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar activo, por decirlo de algún modo. Siempre va a haber pinocitosis. Las células siempre van a estar generando estas vesículas pequeñas llenas de líquido, ¿sale? Y ahora sí, vámonos a cómo es que se forman. Y en este caso vamos a tener tres proteínas muy importantes, las caveolinas, las flotilinas y una que vamos a llamar dinamina, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forma? Nos pasamos a la imagen. En la imagen tenemos una membrana celular normal y marqué en azul la que considero que es la más importante, que es la caveolina tipo 1. Va a haber tres tipos, la 1 y 2 está en todas las células no musculares y la 3 está exclusivamente en las células musculares. No importa tantos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que la caveolina tipo 1 se va a encontrar en las balsas lipídicas. ¿Y qué nos va a generar esto? Si ven, aquí tenemos esta caveolina que tiene una forma como de arañita, ¿va? Y se va a encontrar en gran parte de la balsa lipídica. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a generar enlaces. Y estos enlaces van a hacer que esta membrana se empiece a plegar hacia adentro.
dijimos que era un proceso constitutivo, entonces sabemos que esto siempre va a estar ocurriendo. Como empieza a dejar un hueco, pues todo por encima de él, pues va a empezar a entrar. Y dijimos otra vez, regresando a lo mismo, que era un proceso inespecífico, es decir, que puede entrar agua o iones pequeños, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo importante que quiero que se queden aquí? Que la caveolina tipo 1 es la más importante en la pinocitosis, ¿sale? Ahora, una vez que ya se formó este hueco, por decirlo de algún modo, vamos a tener otra proteína que se llama dinamina, es una GTPasa. Esta se va a encontrar en estas partes, ¿sale? Una vez que se haga este pliegue, la dinamina se va a poner en los extremos de esta vesícula que se está formando. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cortar y a unir los extremos. Y si se dan cuenta, pues lo que hace básicamente es terminar de formar la esfera. Entonces, repasamos. Caveolinas para formar la hendidura y la dinamina para terminarla, es decir, para cortarla. ¿Sale? Y aquí como a un dato un poco más irrelevante, pues es independiente de clatrina. Más adelante vamos a entender qué es, pero básicamente es independiente de clatrina porque no vemos clatrina, ¿sale? Básicamente es eso. Más adelante entenderemos qué es la clatrina. Y bueno, aquí tenemos una fotomicrografía del endotelio vascular de las células de los vasos sanguíneos. Y era para remarcar esto, de la pinocitosis son vesículas pequeñas, aquí, bueno, lo ven señalados con las flechas negras, son vesículas pequeñas y lisas, ¿sale? Y si ven, aquí pues son bastantes, ¿no? Las podemos ver en todos lados. Ahora sí, seguimos con fagocitosis. Recordemos que estamos hablando de endocitosis. Fagos hace referencia a comer, cito, célula y osis, proceso. El proceso de la célula de comer, ¿sale? Más o menos. Entonces, ¿cuál es la diferencia o por qué recibe este nombre? Pues porque lo que mete la célula son partículas grandes. Es un proceso no selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula mete cosas que no necesita para su supervivencia, ¿sale? Pero pues sí está fagocitando cosas que en general le hacen daño al cuerpo, ¿sale? Vamos a ir viendo poco a poco. Vámonos a pasar de una vez a la imagen para ir entendiendo los demás puntos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener agentes nocivos para el cuerpo humano. En este caso nos ponen dos ejemplos. Uno son las bacterias y el otro el material no biológico, como puede ser el polvo, por ejemplo, ¿sale? Que en los pulmones, que, pues, como saben, no debería haber nada en los pulmones, más que aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos dos procesos, no vamos a entrar tanto en detalle, pero vamos a ver que en el ejemplo de la bacteria, a la bacteria se le van a pegar anticuerpos, que son estas estructuras en forma de Y. La célula va a tener receptores para estos anticuerpos. ¿Qué es lo que hace? Que adhiere esta bacteria a la célula, a la membrana celular. Gracias a esta unión del receptor y el anticuerpo se genera un cambio conformacional en la actina. ¿Se acuerdan de la actina? Dijimos que era la proteína que le da estructura a la célula. Entonces, una vez que se genera esta unión, crea este cambio conformacional que empieza a deformar a la membrana celular y crea estos pseudópodos que tenemos aquí marcados en azul. Son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta va a rodear a la bacteria. ¿Y qué va a hacer? Va a jalarla hacia el centro. Lo que va a dar origen al fagosoma, que es la vesícula ya formada dentro de la célula, ¿sale? ¿Y por qué fagosoma? Pues porque viene del proceso de fagocitosis, ¿sale? Y si se dan cuenta, en el otro ejemplo es lo mismo. Material no biológico que se adhiere a la célula por ciertos receptores, provoca el cambio conformacional en la actina, genera los pseudópodos y los jala hacia el centro, generando el fagosoma, ¿sale? ¿Dónde se realiza este proceso? Este proceso de fagocitosis es característico del sistema fagocítico nuclear, mononuclear. Este básicamente es un grupo de células que se dedican a fagocitar, es decir, a andar comiendo eh, cosas nocivas para la célula, ¿sale? Es muy, muy básico eso. Y ahora vemos que es un proceso independiente de clatrina, repetimos lo anterior,
dice que es así porque no hay clatrina, ¿sale? Pero si es un proceso dependiente de actina, y esto es muy importante, ¿sale? Apréndanse. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que la unión del agente lesivo va a generar un cambio conformacional en la actina. Y la actina es lo que nos va a generar los pseudópodos, que al final, pues, nos forman el fagosoma una vez que lo jalan hacia el centro. ¿Qué es lo importante de esta fagocitosis? Que va a haber células especializadas que se dediquen a eliminarlos. Por ejemplo, aquí vemos que se agrega otra estructura de la que hablaremos más adelante, que son los lisosomas. Básicamente, en estos lisosomas, estas bacterias o estos agentes lesivos van a ser destruidos. Y a partir de ahí pueden ser degradados o se pueden quedar en la misma célula como cuerpos residuales. No se desesperen, aquí lo importante es quedarse hasta acá, hasta fagosoma. Pero les voy adelantando los lisosomas, que se encargan de eliminar a los agentes lesivos, ¿sale? Quédense con eso. Y por último, de la endocitosis, pues va a ser la endocitosis mediada por receptores. Vamos a hablar que este sí es un proceso específico. ¿Por qué? Porque la célula está tratando de meter lo que necesita en ese momento, ¿sale? Vamos a hablar de receptores de carga. ¿Qué son los receptores de carga? Básicamente es un nombre genérico para los receptores de ciertas moléculas. Vamos a pasar a la imagen. Aquí vemos un receptor de carga, que es esta forma como de Y en rojo, ¿no? Y vemos cómo se le adhiere una proteína de carga, que es el nombre genérico. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante aquí? Que estamos hablando de especificidad. Es decir, si se dan cuenta, este receptor va a tener una forma específica para solamente este tipo de proteínas redonditas, ¿sale? Estamos hablando de algo general, así que no se preocupen. Entonces, eso es lo que nos da la característica de que sea específico. La célula manda estos receptores para que solo pueda entrar este tipo de molécula, ¿sale? ¿Y dónde se van a encontrar estos receptores? En las balsas lipídicas. Acuérdense de la función de las balsas lipídicas. Aquí, esto es muy importante. ¿Qué se genera con este proceso? Fositas recubiertas. Y aquí, por fin, mencionamos a la clatrina. Este proceso, pues obviamente, es el que es dependiente de clatrina, ¿sale? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo funciona. Ya dijimos que hay receptores de carga y que se les adhiere su proteína de carga. Una vez que se hace este complejo receptor y proteína, se adhiere o genera un espacio para la adaptina. ¿Para qué nos va a servir la adaptina? Para fijar a otra proteína que es muy importante y es la clatrina. ¿Qué genera esta clatrina? Si se dan cuenta, ya tenemos estas tres proteínas y se empieza a formar la fosita. ¿Pero por qué es con cubierta? Repito, por la clatrina. Si ven, está generando una barrera alrededor de esa vesícula. Se sigue formando y ya la tenemos casi lista, ¿no? Y aquí entra la siguiente proteína, que es la dinamina. Si se acuerdan de esta, es una GTPasa que ¿qué hace? Cortar y pegar, ¿sale? Corta los extremos y los une. ¿Y qué nos genera? Una vesícula final, en este caso una vesícula con cubierta. ¿Por qué? Por la clatrina. Siempre repasen un montón. Entonces sigamos el camino. Una vez que tenemos esta vesícula con cubierta, se va a empezar a deshacer. Es decir, se va perdiendo la afinidad de estas proteínas. Si vemos, la adaptina y la clatrina regresan hacia la periferia celular. ¿Para qué? Para que puedan ser reutilizadas. Es decir, se van hacia arriba y se repite el ciclo con otro tipo de molécula. ¿Qué nos deja esto? Una vesícula desnuda lista para la función. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sí es lo que necesita la célula, estas proteínas que acaba de meter. ¿Por qué dice que está lista para la fusión? Porque depende de dónde necesitamos estas proteínas, pues es a donde se va a fusionar. Por ejemplo, digamos que esta vesícula la necesitamos en el aparato de Golgi. Entonces, esta vesícula se va a dirigir hacia el aparato de Golgi. Las necesitamos en el núcleo, se va a dirigir al núcleo. Y eso es muy, muy importante. ¿Sale? Entonces, ¿qué resaltamos de aquí? Endocitosis mediada por receptores es específico. Se menciona la clatrina como un proceso dependiente de clatrina. Mencionamos a la adaptina, que genera un espacio para la clatrina. Y pues, por último, que este sí es el proceso dependiente de clatrina. Lo mencionábamos un montón, ¿eh? Así que no se les puede olvidar.
Ahora sí, vámonos con el proceso de exocitosis, lo de adentro hacia afuera. Aquí vamos a hablar de que esto es un proceso de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos hablando de que principalmente es un proceso de la célula hacia afuera, es porque la célula está produciendo algo que necesita sacar, ¿sale? Básicamente es eso, no siempre sucede así, pero básicamente es eso, de adentro hacia afuera. Vamos a mencionar aquí que para que se genere este tipo de transporte, se necesitan clasificar y empaquetar las vesículas, es decir, que se marquen para saber a dónde se van. Y vamos a hablar de los coautómeros 1 y 2. Bueno, en realidad no, lo vamos a mencionar, pero que sepan que para que suceda esto tiene que irse al aparato de Golgi, ¿sale? Y se los voy adelantando. La función del aparato de Golgi es esta, clasificación y empaquetamiento. Va a tomar a las vesículas y las va a dirigir, ¿sale? Quédense con esto. Hablamos otra vez del reciclaje de membranas, es decir, una vez que tenemos una vesícula dentro de la célula, al momento de que se salga, se va a fusionar con la membrana celular total, me gusta decirle, y pues va a dejar salir su contenido y la membrana celular se va a quedar aquí, en la estructura principal. Y aquí vamos a tener dos vías, ¿sale? La vía constitutiva y la de secreción regulada. La constitutiva es un proceso que está constantemente, como el nombre lo dice, activo, siempre está activo. Y el de secreción regulada, vamos a ver que solamente sucede cuando hay un estímulo, ¿sale? Y esa es la diferencia entre ellas, el estímulo, ¿sale? Este no necesita un estímulo porque siempre está sucediendo. Y este de la secreción regulada sí necesita un estímulo. Y me gusta el ejemplo de las neuronas. Y les voy a explicar esta parte de los gránulos y por qué necesitan un estímulo. Entonces aquí tenemos una imagen muy básica de lo que es una sinapsis, ¿sale? De una neurona hacia otra célula. ¿Qué es lo importante? Vamos a hablar de la secreción regulada. Para que una neurona deje salir los neurotransmisores, necesita de cierto estímulo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el estímulo? Vamos a decir que es un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico estimula a la célula. Gracias a este estímulo se van a activar canales de calcio, como lo vemos aquí, y estos canales de calcio van a generar el reordenamiento de ciertas proteínas. Se va a generar un canalito para que esta vesícula se salga, ¿sale? Entonces, esa es la principal diferencia, que en el de secreción regulada necesitamos un estímulo. Y gracias a ese estímulo, entonces, la vesícula puede salir. A diferencia de la constitutiva. En la constitutiva, siempre va a haber vesículas que estén saliendo, no necesita de un estímulo. Y ahora, a la vista en el microscopio, nos va a generar esta característica, ¿sale? En la de secreción regulada vamos a tener células que tengan gránulos. ¿Qué quiere decir esto? Pequeñas estructuras que se tiñen un poquito más. ¿Por qué? Pues porque están llenas de proteínas, vamos a decirlo así. ¿Sale? A diferencia de las células con vía constitutiva. Como tienen un constante proceso de exocitosis, no alcanza a que se logre notar esos gránulos que están dentro de la célula. ¿Sale? Esa es la principal diferencia. Y ya por último vamos a hablar del mecanismo de dirección de la endocitosis. O sea, ¿qué sucede cuando entra una vesícula a la célula? Y recordarles que este es un proceso general, ¿sale? Y bueno, empecemos desde el paso número 1. Ya veamos, básicamente es el mecanismo de endocitosis mediada por receptor. Si nos damos cuenta, pues tenemos el receptor de carga, la proteína de carga en la balsa lipídica. ¿Qué es lo importante aquí? Que vamos a tener a esta proteína, ¿sale? La p-SNARE. ¿Qué significa? Las SNARE son una familia de proteínas. Las vamos a ir viendo más adelante, pero no se preocupe. Entonces, tenemos una SNARE B de vesícula, ¿sale? Un SNARE vesicular, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Pues porque forma parte de la vesícula. Esta es una gran diferencia, ¿sale? Vamos a ir viendo por qué. Este proceso ya nos lo sabemos, se va formando la vesícula, la dinamina la corta y nos genera esta vesícula o fosita con cubierta, ¿no? Hablamos de que esta cubierta es de clatrina. Aquí tenemos a la SNARE vesicular y ahora sí, seguimos en el paso quinto
y vemos cómo se nos adhiere otra proteína, una RAP-GTPasa. Es una proteína que nos va a servir como un marcador. Vamos a ver por qué. Si seguimos en el camino, vemos cómo una proteína de anclaje, en este caso, esta se va a encontrar en el sitio Diana, en el sitio en el que necesitamos estas proteínas, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer? Esta proteína de anclaje se va a adherir a la RAP-GTPasa y la va a empezar a dirigir, ¿sale? Como que la va a empezar a acercar poco a poco hacia su destino. Gracias a que esta proteína de anclaje se asocia al RAP-GTPasa, se acercan más las membranas de esta vesícula y de su destino. Aquí tenemos, por ejemplo, el endosoma. ¿Qué es lo que sucede? Que gracias a este acercamiento, se puede asociar ahora sí la RAP-GTasa con su receptor, es decir, ya una unión específica. ¿Y qué va a suceder? Que le genera ya una unión un poco más estable. ¿Y qué es lo que termina por sellar la unión y la función de membranas? La unión de la T-SNARE y la B-SNARE. La T viene básicamente de una palabra en inglés que significa objetivo, target, ¿sale? Target SNARE, más o menos. El punto es ese, que se generan la unión de RAP-GTPasa con su receptor y la unión B-SNARE y T-SNARE. ¿Cómo se le va a llamar esta unión? Se va a llamar el complejo cis-SNARE, ¿sale? Entonces, quiero que se queden nada más con esta parte. ¿Cuáles son las proteínas que se necesitan para dirigir y adherir a una vesícula? En este caso son las proteínas SNARE, la tipo B y tipo T, que son las que se unen, y las RAP-GTPasa, ¿sale? Quiero que se queden con eso nada más. Por el video de hoy es todo. Espero que les haya gustado y que sigan viendo los demás. Recuerden que abajo en la descripción les dejo un enlace para unas preguntas de repaso. Si las contestan bien, pueden pasar al siguiente video. Si no, pueden ver este video o leerlo por su parte. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Sigan leyendo mucho. Adiós.